En pleno 2020, es normal ver una manifestación por las calles de México. Los policías se quedan inertes observando sin interponerse ante los derechos de manifestación que tienen las personas. Esto se ve totalmente opacado ante el año de 1968. Los cambios en México en esta época son evidentes. Vivimos en el contexto de la Guerra Fría y la Revolución Cubana. En el verano de 1968, los jóvenes toman las calles de la capital de México, se unen al movimiento estudiantil en contra del autoritarismo del actual presidente Díaz Ordaz. En este contexto histórico de México, los jóvenes también empezaron a experimentar nuevas cosas, como el compartir salón de clases hombres y mujeres, la libertad de sexualidad, la libertad de expresión. Todas estas cosas se veían manifestadas gracias a lo que realizaban las naciones europeas o Estados Unidos. Esto llevó a los jóvenes a tener creencias de tener la capacidad de ser libres y vivir una vida sin la interferencia de los presidentes, iglesia o sus mismos padres. Era interesante experimentar todos estos cambios en la nación, ya que en este momento histórico el país era totalmente gobernado por el PRI, y claramente el PRI tenía un control total sobre toda la nación, tanto económica, política o culturalmente. Claramente, ante esto, los jóvenes se sentían oprimidos y con los nuevos ideales de liberalismo que tenían y nuevas maneras de expresarse, pidieron que el PRI fuera menos estricto y diera más libertad de expresión. Esto llevó a crear nuevos movimientos en contra del gobierno de Díaz Ordaz. El 26 de julio de 1968, cientos de estudiantes se vuelcan en las calles para protestar la opresión. Todos estos sucesos explotan meses antes de cumplir una de las grandes hazañas que tendría la nación, la cual serían los primeros Juegos Olímpicos. Esta sería una manera de mostrarle al mundo que un país semidesarrollado era capaz de realizar unos Juegos Olímpicos a la altura. Para el presidente era un momento en el cual él y el país entrarían en la vitrina de la atención mundial. El secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, encabezaba un comité de seguridad para controlar la situación de los estudiantes y creó un escuadrón militar llamado el Batallón Olimpia. Este nombre se le daba porque sería el encargado de que los Juegos Olímpicos sean realizados sin la intervención de los estudiantes, que podrían llegar a arruinar el evento. Las protestas continuaron, y al paso del tiempo ya no solo eran estudiantes, se habían unido también profesores, padres, madres y gente del pueblo. El movimiento poco a poco fue creciendo y se convirtió en un movimiento de resistencia organizada, y ese mismo verano marcharon en contra del gobierno autoritarista del PRI. Pasando el tiempo, el presidente Díaz Ordaz lanzó amenazas en contra del movimiento y recurrió a la ocupación de Ciudad Universitaria para la detención de los líderes estudiantiles, pensando que de esta manera acabaría con el movimiento arrestando a más de 800 jóvenes, pero los líderes lograron escapar a tiempo. A pocas semanas de los Juegos Olímpicos, el DF parecía estar bajo ley marcial. En respuesta a esto, los líderes estudiantiles convocaron un mitin en respuesta a la crisis del lugar. Sería la Plaza de las Tres Culturas en el barrio central de Tlatelolco. Miles llegaron sin saber que el gobierno decidiría acabar con el movimiento esa misma tarde. La Plaza de las Tres Culturas tiene tres tipos distintos de arquitectura. Una de estas son las antiguas ruinas de la ciudad azteca de Tlatelolco. Frente al sitio arqueológico se encuentra la iglesia colonial de Santiago y detrás una torre moderna ocupada por la Cancillería mexicana. El edificio Chihuahua se encuentra al este, claramente el lugar perfecto para una emboscada. Llegando el momento, un helicóptero en lo alto de la manifestación deja caer 3 bengalas en señal de fuego, y el ejército se aproxima a los estudiantes para empezar la masacre. Todos los líderes son arrestados y golpeados. Los líderes son entregados al ejército y llevados a la prisión de Lecumberri, en la cual pasarían 3 años. Cuerpos que quedaron tirados en el suelo fueron llevados a la morgue. La gran cantidad de los cuerpos fueron desaparecidos, ya sean cremados o tirados en el mar. Toda la creencia de que el fuego había empezado por culpa de los oficiales fue desenmascarada tiempo después por la noticia de la existencia de francotiradores que dispararon a quemarropa tanto estudiantes como militares. Al principio se creyó que estos francotiradores formaban parte del Escuadrón Olimpia. Esto fue así hasta que fue desmentido por el secretario de Hacienda, Marcelo García Barragán. Reveló todos estos detalles tiempo después de su muerte y la muerte del presidente Díaz Ordaz. En este se concluye que los francotiradores que dispararon a los estudiantes eran parte del Estado Municipal Presidencial y cercanos de Díaz Ordaz, que por orden de él dispararon contra la multitud y militares. Y aunque los encontraron y arrestaron, tiempo después fueron liberados para ocultar la verdad. Esto marcó el principio del fin, en el cual el presidente Ordaz ganó la batalla pero perdió la guerra, ya que él quería pasar a la historia como un constructor de países,
y pasó como un represor de estudiantes que se manifestaban pacíficamente. En 2014 aún pedían castigo para los culpables que habían causado esta masacre, pero hasta ese entonces solo permanecía con vida el entonces secretario de Hacienda Echeverría Álvarez, el cual por todos los cargos fue condenado a prisión preventiva. Hasta la fecha se desconoce la cantidad de muertos, pero lo que sí se tiene seguro es que fue un antes y un después para la libertad de las futuras generaciones de estudiantes y un claro ejemplo de lo que era la expresión y la libertad en ese entonces.